Bueno, como primer punto vamos a hablar de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Los fluidos son todas aquellas sustancias que fluyen, como los líquidos y los gases. A diferencia de los fluidos no tienen una forma fija y se adaptan al recipiente que los contiene. Sus principales propiedades son la densidad, la viscosidad y la presión. Para demostrar los fluidos vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a vertir miel y vamos a vertir agua. Al vertir la miel podemos observar que esta fluye lentamente, mientras que cuando vertimos el agua, esta va a fluir de manera más rápida. Por esto vamos a llegar a la conclusión de que la miel tiene mayor viscosidad, es decir, que ofrece más resistencia al movimiento. Hola, el día de hoy realizaremos un experimento explicando también la densidad y la presión. Son dos propiedades fundamentales para el estudio de la mecánica de fluidos y ambas están identificadas relacionadas especialmente en el contexto de la hidrostática. La densidad en fluidos es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado de un fluido, determinándole la capacidad del material y su capacidad para flotar o hundirse. Pues en este experimento, en la parte 1, pues podemos ver que tenemos un bote con agua y vamos a, solamente es el agua y el bote, a hundir esta pelota y nos damos cuenta de que el objeto flota. Mientras que cuando ocupamos aceite podemos ver si hay algún tipo de relación. Y en la presión y fluidos, la presión es la fuerza que un fluido ejerce por unidad de área, actuando perpendicularmente a la superficie sobre la que se aplica. En este bote tenemos ya aceite, como podemos observar. Tiene pequeñas bolitas, es por el aceite y vamos a ver qué sucede. Podemos ver que tiende a hundirse más el objeto. Entonces, esto sería todo. Gracias. Hola, hoy te voy a hablar sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal de Blaise. Pascal dice que cuando aplicamos presión a un fluido cerrado, ésta se transmite por igual en todas las direcciones. Esto permite que funcionen sistemas como los frenos y los gatos hidráulicos, donde una pequeña fuerza puede levantar grandes pesos gracias a esa transmisión uniforme de la presión. El día de ahora vamos a hacer un pequeño experimento que es con una botella de agua y un lapicero. Aquí tenemos esta botellita con agua y vamos a meter ese lapicero. Como vieron al principio ya estaba adentro, pero aquí vamos a ver la presión, qué tal la vamos a hacer para poder ver si el lapicero se queda abajo o sube de un solo. Así que vean, al principio se va de un solo, pero después baja, es porque no tiene el suficiente peso para poderse quedar abajo. Y si ya tú quieres que el lapicero se quede abajo, pues les tienes que poner un peso en la punta donde sea. Hola, mi nombre es Erika y yo les voy a hablar sobre principios de Arquímedes. Para empezar, este explica que cada objeto sumergido en un flujo recibe la fuerza de empuje hacia arriba, igual al peso del fluido. Es por eso que los objetos menos densos al agua se mantienen y los más densos se hunden, como un ejemplo que les voy a mostrar. Como primer ejemplo tenemos pues un trozo de papel que, como podemos ver que su peso es pequeño, se mantiene hacia arriba, y cuando tratamos de poner uno pues más pesado, este cae ya que la fuerza de empuje va hacia abajo. Mi nombre es Camila y hoy les voy a estar explicando el tema de la viscosidad. Se trata de la resistencia que tiene un líquido o un gas al fluir. En otras palabras, mide qué tan espeso o fluido es el material. Por ejemplo, la miel tiene alta viscosidad y el agua baja. Hoy vamos a estar haciendo un experimento en el cual vamos a estar probando los diferentes tipos de viscosidad. La primera que conocemos es el agua. Como podemos ver, tiene una fluidez baja ya que es muy rápida la consistencia. Como segunda viscosidad alta que tenemos en la pintura, puede variar dependiendo, pero en este caso podemos ver que es más baja. Y como tercera viscosidad tenemos el pegamento. Dependiendo también del pegamento, la viscosidad puede ser más alta. En este caso tenemos el pegamento, que podemos ver que tiene una viscosidad muy alta, ya que cae de manera muy lenta a comparación del agua. Gracias. Hola, a mí me toca hablar sobre la presión hidrostática. Podemos decir de que es una fuerza que ejerce un líquido que tiene un objeto sumergido.
Podemos decir de que esta presión a veces aumenta con la profundidad, porque cuando nosotros estamos bajo el agua, mayor es el peso que nosotros podemos llegar a obtener por encima. Y como ejemplo de eso tenemos de que un submarino, mientras más baja, más resistente debe de ser su estructura para poder soportar la presión. Y como segundo ejemplo tenemos que en una piscina, o sea, si nosotros nos sentamos hasta el fondo, nosotros podemos sentir como más presión en los oídos que en toda la superficie que tenemos por encima de nosotros. Le podemos dar como un resumen a las 6 ideas claves que podrían ser como la presión hidrostática, que depende de la profundidad, también que depende de la densidad del líquido, el área del objeto cuando menos importa y la presión se reparte igual. También cuando se ejerce en todas las direcciones, en los laterales, hacia arriba o hacia abajo. Y también explica a los fenómenos de la vida cotidiana, como en los oídos, en el agua, como las presas y en los submarinos. Y también tenemos que se usa como para medir y calcular la fuerza de la ingeniería y la medicina. Y como último punto tenemos la utilidad que nosotros le podemos dar en la vida cotidiana. Pues en la ingeniería lo podemos llamar como, o lo podemos ocupar en nuestra vida cotidiana, como en las construcciones de las presas, a los submarinos y en los buques y tanquetas de agua. En la medicina le podemos dar como esa utilidad a las cámaras hiperbáricas y a los estudios de presión que podemos hacer en el cuerpo. Y en la naturaleza, la adopción de peces y de animales que viven a grandes profundidades. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tenga feliz día.